Hola, Todavía no la tengo iniciada, pero acá me parece dice que que en ya. vivo. Dice en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas lunas. Todo depende de la hora en que nos vean. Bueno, que nos oigan, porque en esta ocasión estamos haciendo una transmisión con una especie de prueba muy ¿cómo dijimos? A lo podcast. Ahí Ajá. estamos, ahora sí, creo que ahí estamos. Ahora sí, ya, este, buenas lunas. Bienvenidos una vez más a Charla de Libros. En esta ocasión tenemos una especie de podcast. No nos van a ver, solo nos van a escuchar. Y bueno, tengo el agrado de presentar a Erika. Erika, por favor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Dani. Muy contenta de estar por acá compartiendo este tema pues tan importante de la literatura, que es poco reconocido, pero pues que hoy vamos a hablar de él, que es acerca de las revistas pulp. Así es. Pues yo tengo, dice que se está creando en el en vivo. No sé, no alcanzo a ver si ya estamos en Espérate, ya, vivo. Tú puedes verlo. ya miramos, a ver. Es- Vamos a revisar que estemos en vivo porque, bueno, estamos haciendo pruebas. Ya la semana pasada tuvimos una prueba. Aquí ya estamos. Sí, sí, nos vemos. ¿Sí? Ah, ok. Ok, entonces ya estoy viendo aquí la pantalla en Facebook. Esperando que alguien se conecte. Parece que hay dos personas. ¿Alguien nos quiere comentar si se escucha bien? Allá dice Seda Roja que ya estamos en vivo. Pues gracias por estar aquí. Quienes nos vean más tarde, bienvenidos. Y como les decía, estoy con Erika Romero. Erika Romero, por favor, preséntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, me presento, soy Erika Romero, vivo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Soy promotora de lectura y de escritura, bibliotecóloga y docente de literatura y lengua castellana. Hoy vamos a ver un tema muy oculto, de pronto menospreciado, que es la literatura pulp. ¿Qué literatura pulp? Son pues las revistas, estas revistas que salieron en la década de los 20, 30, 40 más o menos, en donde se presentaban cuentos o historias cortas, narraciones cortas en los periódicos. Eran unas revistas pequeñitas que salían ahí aparte. Pulp, ¿por qué? Porque resulta que se hacían de una pulpa de, de árbol, o sea, como el bagazo, lo que sobra, Ujú. eh, y se fabricaba con un papel que era como amarillento, era pues más bien de baja calidad, era un papel económico, muy barato, que se utilizó a principios del siglo XX, ¿no? Para poder publicar todas estas revistas. Lo importante de estas revistas es el contenido, ¿no? Que es una literatura extrovertida, diferente a la de la época. Más bien trataba de temas diferentes. La construcción de las portadas de estas revistas eran colores muy vivos, más bien exhibicionistas. Bueno, más o menos eso es como el general de las características de las revistas. ¿Qué contenido tenían? El contenido era más bien algo que procuraba identificar la mente de las personas. Entonces, pues las portadas, como ya dije, eran muy llamativas, eran muy sugerentes, llenas de color, en un lenguaje sencillo, directo, algunas veces obsceno, otras repulsivo, eh, obviamente con mucha ficción.
Y la idea de estas revistas era entretener a las personas y provocar sensacionalismo. Entonces, eh, Ese era eh, su gran objetivo, ¿no? claro que sí, sí, ese era el Pero también objetivo. decía por ahí en la historia, nos habla bueno, detrás de esto que nace a principios del siglo XX, este, digamos que la influencia de la literatura pulp viene siendo un poco atrás con grandes escritores como Julio Verne, H. G. Wells, Edgar Allan Poe también aparece, E. T. Hoffmann, un alemán que me gusta mucho, Louis Stevenson, obviamente el gran Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, Mary Shelley y Emilio Salgari, entre muchos otros. Se supone que ellos escribían para una minoría elitista, ¿no? Para esas épocas de finales de 1800, pues la gente pudiente era la que tenía estudios y tenía acceso a la literatura, ¿no? A los libros, y entonces Ujú. nos platican que en Estados Unidos, pues el analfabetismo era muy grande, ¿no? A finales del siglo XIX y entrando al siglo XX ya gracias a los cambios que hubo por ahí, empezó nuevas reformas, ¿no? La gente empezó a leer, a saber leer y escribir, y entonces agarraron ese mercado, ¿no? De dar, como dices, que la literatura pulp era una narrativa ágil, ¿no? Hace una lectura sencilla y pues su función era entretener solamente, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mira que dentro de las temáticas, los relatos se caracterizaban por la narrativa fuerte que tenía allí, donde el horror, el misterio, el sexo, los temas controversiales como la violencia sádica, sentaron las bases para lo que hoy conocemos como el cine gore o negro, por decirlo de alguna manera. Ujú. También también ellos, todos estos escritores, tenían lados macabros o terroríficos, ¿sí? Ellos tenían publicaciones de terror, unos títulos en específico era el Web Tales y Terror Tales, Horror Histories y Mystery Tales. Bueno, estos relatos hablaban acerca de científicos locos, mujeres fatales, engendros diabólicos, rituales satánicos, asesinos de mentes, mutantes sedientos de sangre virginal, obviamente mujeres, monstruos devoradores de carne venidos del más allá o de otros planetas, obviamente mucha ficción típica de la época. Eh, Hacían también, obviamente, superhéroes, estaban allí, viajes en el espacio, en el tiempo, viajes a ciudades sumergidas, batallas épicas, fantasía. Ellos trataron de juntar todo, la parte bélica también. Mm, Mira que dentro de todo este estilo, está Tarantino como un referente, ¿sí? A todo esto. No sé si recuerdas la película de Kill Bill. Kill Bill y obviamente Pulp Fiction. Exactamente. Entonces, si nosotros recordamos las escenas de Kill Bill son excesivamente sangrientas y exageradas. Entonces, todo esto hacía que, pues, que los fans de estas películas, de esta película, bueno, de las películas de Tarantino y de las revistas Pulp fueran ganándose como el reconocimiento. Bueno, se Ellos dice sí, que Tarantino tiene esa gran influencia, ¿no? De las Pulp Fiction. Bueno, su película Pulp Fiction tiene esa gran influencia de estas revistas Pulp, ¿no? Porque, como bien dices, hay muchas en las que empiezan a manejar ese tipo de aventuras, ¿no? La aventura que es la temática western, ¿no? Sí, aquí nos dice Gustavo Hernández, saludos, como el libro vaquero. Y sí, hay mucho tiempo en México hubo esos western, ese libro vaquero y mucha literatura
de mucha literatura policíaca, ¿no? Policíaca, de espada y brujería, y por ahí lo que platicábamos la vez anterior en una charla hablando del maestrazo Isaac Asimov, comentaba que precisamente en este tipo de revistas, la Nerd Fiction, empezaron por ahí muchas mitologías, ¿no? Y mucha ciencia ficción, de esa ciencia ficción que como vemos ahí en la imagen esa de Planet, pues había monstruos de cabezas, de muchos brazos, muchos ojos, muchas cabezas. La gente andaba en Marte y andaba como con caballos y había una gran mezcla de mitología, ¿no? Y cosas así, hasta antes de que llegara Isaac Asimov y su grupo a hacer la ciencia ficción dura, pero este es el arranque, ¿no? Esta es la parte interesante, esa es la historia que me gusta mucho. Sí, es verdad. Y mira que ellos, las historias parecían como inconclusas cuando tú las lees actualmente, que tú tomas una revista de estas de manera virtual que se pueden conseguir en Teósfera, se pueden conseguir en la página. Tú notas que la narrativa tiene como, no tiene una conclusión. Entonces era porque sencillamente como eran como historias cortas, entonces hacía que la persona quisiera comprar el siguiente periódico para obtener la revista, para seguir con la historia. Y mira Sí. que y mira que muchas veces los editores trabajaban primero en las portadas y luego, ahí sí, les decían a los escritores que hicieran la historia. Por eso muchas veces el orden lógico de la historia se alteraba porque pues no tenía nada que ver la historia anterior con la nueva simplemente porque ellos se preocupaban mucho por la parte de la portada con respecto a los ilustradores. Yo estoy, yo no sé si se ve compartiendo sí, la carátula, bueno, las portadas que yo tengo ahí. Eh, vamos a ver qué. Ahí tenemos algunas portadas. Ujú. Si vemos la primera, bueno, hay dos. En realidad, eh, mira, si tú ves la primera, Ujú. ahí está como, no sé, como un tipo abajo que está amarrando a la mujer, Sí, básicamente, y eso es como un aliens, yo creo, ¿sí? sí, seguramente un ser Exacto. de otro planeta. O demoníaco también, y hay un arma. Entonces la persona veía esto y dirá, ay, no, mire, se quiere llevar a la mujer, la está raptando, y bueno, algo está pasando ahí. En el lado derecho de la pantalla vemos a esta rubia exuberante, ¿sí? Entonces, Despampanante. sí, y vemos en la parte de arriba de Planet historias, dice que una extraña aventura en otro mundo, en otros mundos. Entonces nos da como el abrebocas de la revista y ahí vemos obviamente otro mundo, vemos a alguien como si fuera un astronauta y la chica también ahí como luchando. Entonces, esto era lo que llamaba la atención. Si nos damos cuenta, pues están las mujeres como principal anzuelo para este tipo de revistas. Pero era también el momento en el que la mujer, hermosa, voluptuosa y atractiva, se encontraba en peligro, ¿no? Y entonces iba a llegar por ahí el superhéroe o el hombre Exactamente, con las exactamente, características, de ser guapo, fuerte, atractivo y liberador, exacto. ¿no? O sea, todo eso lo vemos siempre en este tipo de De revistas. revistas. Y si notamos los colores, en el lado izquierdo notamos el color rojo, el Ujú. amarillo, todos esos colores fuertes que causan impacto. Y en el lado izquierdo, pues el título, como lo ves, también está en rojo y amarillo, que son los colores que pues evidencian mayor atracción a nivel visual y Sí. obviamente la chica ahí. En este
en el siguiente, eh, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos también las letras rojo y amarillo, era como el color que más ha llamado la atención. Si tú ves, siempre hay rojo en las portadas. ¿Porque es importante? Resulta que la parte de la ilustración ha sido no ha sido tenida en cuenta en la literatura. ¿Sí? Ujú. Sino siempre uno dice literatura, bueno, un poco de letras encima de unas hojas y eso es literatura. Pero en este caso lo que quisieron fue darle un rostro a todos los personajes que escribían, ¿sí? Ponerle una cara, no dejarlo solo a nuestra imaginación, sino poner un rostro. Que vemos en el lado izquierdo una mujer también ahí, una rubia que la están robando, atrás está el enmascarado que probablemente vaya a ser el héroe y ella ahí con sus pechos gigantes y pues toda como una dama como de clase, ¿no? Y al lado izquierdo en la parte inferior Ahí se no ve había como una implantes, calle. era su naturaleza, así eran esas mujeres naturales. Exact- exactamente. En el lado izquierdo vemos una historia de detectives, como te puedes dar Ujú. cuenta. Sí, Si tú ves la fecha, es 1932, enero así 16 es. de 1932. Ahí hay el título de Tortura y está la mujer con el rojo también allí. Ella ya con otro estilo, cabello corto y el hombre malvado, allí que necesita, la pobre mujer necesita ser salvada, pobrecita. Pero malvados, pero bien vestidos. Sí, porque la época daba para los hombres así como refinados. Y era lo que un Bueno, hombre pero también quería tiene, hacer. tiene que ver lo que decías hace unos instantes, esa parte que comentaba de la literatura. Los grandes maestros ya escribían pues, novelas, ve las novelas de Julio Verne, son grandes. Entonces, Ujú. era para una población grande como Estados Unidos y que además no tenían dinero y tenían que economizar, entonces por eso es que provocaban que la gente se sintiera atraída por las portadas, por los colores, por todo esto y por las historias. Y como bien dices, ahí creo que es hasta 1910 que empiezan a meterle esas imágenes ya a los cuentos, ¿no? Porque antes sí eran esos tipos de historias. Yo llegué a leer aquí por ahí cuando me tocó por los ochentas, algo así, esos cuentitos de historias de indios y vaqueros, no necesariamente la del libro vaquero, sino había otra que eran como pequeños libritos y si eran pesados, la mayoría de la gente no las compraba, compraban los otros que eran muy visuales, las mujeres voluptuosas y atractivas, los gángster o los héroes pues atractivos, ¿no? Fuertes y vencían a cualquiera. Esa es una parte interesante, ¿no? Sí, es verdad. Mira que nuestra amiga Seda Roja nos está hablando de algo. Dice, mi papá contaba que cuando se fue de mojado compraba esas revistas muy baratas. No entendía el idioma, pero le gustaban las muchachonas. Sí, esa era la idea. Ahorita, más Claro. adelante, por ahí, bueno, hablamos de estas otras dos portadas y les cuento la historia de un asesino serial que fue inspirado por estas revistas. Bueno, en Sas. en estas dos nos habla de, dice la gente del círculo negro, ¿sí? Círculo negro. O del círculo blanco, no, negro. También está la El mujer círculo negro. allí, sí, está siendo poseída como por la muerte, por un demonio, que era también muy normal en la época, o de las revistas, eran temas como de espiritismo y satanismo, porque eso atraía mucho a las personas. Y lo mismo lo vemos en el del lado derecho, en donde está la mujer siendo raptada por un ente del más allá. Entonces,
acá nos damos cuenta de las carátulas. Y si tú ves en la parte de abajo, el, el del lado izquierdo, el escritor es Robert Howard. ¿Te acuerdas que leímos un cuento de él hace poco en el club de lectura? De Robert Howard. Sí. De Bueno. hecho, pues, antes de que pases ahí, hablando de las Weird Tales, esas famosísimas Weird Tales que ahora si llegas a conseguir una, valen una millonada, pues los máximos exponentes ahí, obviamente es cuando aparece el maestrazo del horror cósmico, ¿no? Howard Philip Lovecraft, ¿no? Mejor conocido como H.P. Lovecraft, junto con Robert Howard. O sea, realmente ellos empiezan a escribir de tal manera que crean un grupo aparte y se les denomina como el círculo de Lovecraft. Y había unas gentes interesantes, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, Robert Bloch, aquel que tiempo después hizo Psicosis y que llegó a escribir todavía para la televisión esta dimensión desconocida. Y como dices, Robert Howard fue quien hizo Conan el Bárbaro, que no es el Conan que hemos visto de Schwarzenegger, no ese hombre fuertezote, no, era un hombre distinto. Pero también tenemos ahí, por ejemplo, August Derleth, quien es el que le da el término de los mitos de Cthulhu, ¿no? De Lovecraft y todo eso. Entonces, otro de los grandes es Clark Ashton Smith, que es otro colaborador de los mitos de Cthulhu, y está Frank Belknap y Donald Wandrei. Entonces, ese grupo, que crean ese terror cósmico, que crean esos seres, que nos dicen que llegaron del espacio y que están por ahí, que tienen neones de tiempo ahí ocultos en lo profundo de los océanos y que un día cuando despierten van a terminar. Pero entonces todas esas Weird Tales, ahí encontramos unos cuentos de terror maravillosos. Te puedo recomendar que leas Los gatos de Ultar y ¿cómo se llaman los otros? Los perros. Ay, se me fue el nombre, a ver si me puedes ayudar. No, no. Pero los perros de Tíndalos, son maravillosos esos cuentos, y es de donde su origen viene ahí, desde estos Weird Tales, ¿no? Entonces, pues no quería dejar de mencionar estas que son maravillosos. Espero algún día, bueno, creo que ya los puedes encontrar aquí en algún PDF, pero me gustaría en algún momento tocar alguno de esos. Claro que sí, en el club de lectura podemos leernos un cuento gráfico, ¿sí? Ilustrado, y ver qué percepción tenemos adicional a los que leemos normalmente. Bueno, si tú ves estas portadas, también rojo y amarillo. El rojo Claro. siempre está presente, siempre es el color como sensacionalista, siempre se usan. Es que es Mira el acá. color de la sangre, de la pasión, de Sí, todo combinado, ¿no? el que llama la atención. Em, bueno, acá también en el lado izquierdo vemos a Fleming y a Roberts, que fueron los que lo escribieron, y las ilustraciones. Hay que darle crédito a los ilustradores, estas personas Claro. que se imaginan los personajes que tienen los escritores. Entonces, poderle dar una cara, poderle dar un movimiento a un personaje, más allá de la descripción que nos dé el escritor, porque muchas veces el escritor no dice tenía un vestido verde o tenía los ojos con tal expresión. Muchas veces no lo describe, pero aquí el ilustrador hace esto. Entonces tenemos dos artes aquí, que es la literatura y la ilustración. Igual, en el lado izquierdo se ve ahí como el demonio, atrás está la muerte, parece Caronte, ¿no? El Claro, que va pasando, el de la mitología, y las sí. almas ahí como queriendo devorarla. Y en el lado derecho encontramos, la están como momificando ahí en vida, ¿no? Están Sí, haciendo como experimentos con ella. la casa de la momia, dice por ahí, Exactamente. Mira que te voy a contar, el hombre resulta, momia. ¿Eh?
Resulta que, no sé si conoces a Ted Bundy, ¿lo has escuchado? No, a ver, cuéntame. Bueno, Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más prolíficos que han habido en Estados Unidos. Ok. Eh, Nuestro bello y hermosísimo actor Zac Efron lo encarnó en una de las películas que relatan la historia de él desde la visión de la esposa de él, ¿no? Sí. Resulta que desde la psiquiatría y desde la psicología dicen que él nació malo. En una entrevista a una psiquiatra que lo entrevistó, tratando de desmitificar que la persona nace mala, resulta que Ted Bundy, además de todo el drama que tuvo en su familia, porque creció pensando que su mamá era la hermana y que su papá realmente era el abuelo. ¿Sí? Ujú. Entonces, él contaba que cuando era pequeño bajaba al ático, no, bajaba al ático, no, el ático que arriba, bajaba, a- Bajaba bueno, del ático. bajaba no sé a dónde, en Él la parte bajaba. sí, donde tienen todos los chécheres, él bajaba y decía que veía revistas en donde cogían a las mujeres y hacían experimentos con ellas, las raptaban y les hacían una cantidad de vejámenes. Resulta que Ted Bundy creció leyendo estas revistas, Oh. ¿sí? Entonces, la influencia que tuvo este tipo de literatura en una mente que de por sí quizás ya estaba dañada por algo genético, hizo que Ted Bundy asesinara a más de 23 mujeres, ¿sí? Ujú. Y les hiciera lo que no está escrito. Entonces, vemos como si la literatura, como si una imagen puede influenciar a las personas. Y la idea es hasta qué grado esto es real, hasta qué grado el cerebro entiende que es real y que es ficción. Eso es otro tema del cual podemos hablar. Claro, pero yo he escuchado mucho acerca de esa falsedad de que la gente se influencie por ver películas, por escuchar música, ¿no? Ya ves que también el rock, el heavy metal, todo eso siempre se ha dicho. Y ha habido, hay un documental muy bueno de un tipo, de un norteamericano que pues, preguntándole a toda la gente acerca de si son malos porque se visten de negro y escuchan metal y serían capaces de matar o asesinar, y pues por supuesto que no. Entonces sí es un tema interesante. Vamos a ver qué nos dice aquí el buen Gustavo. Dice este, que se ven muy padres las portadas y también dice que el sótano, que le gustaba Sí, la dimensión desconocida. La dimensión desconocida la pueden ver en una plataforma todavía, creo que está en Netflix, en Claro Video. Es buenísima, a mí me encanta la dimensión desconocida. De repente me acuerdo y siempre y me pongo a verla. Dice Seda Roja, siempre fue a color la portada. sí, sí, porque la idea era impactar. Ujú. Sí, no, Sí. no tenía sentido. O sea, todo el periódico era en blanco y negro, pero las revistas eran a color. Y como el papel que se utilizaba era tan barato, pues tenían acceso a que las tintas no causaran el impacto que tenían que causar. Por eso los ilustradores se esforzaban tanto porque fueran impactantes. Pero Pero sí, es que aquí había en México muchas revistas así similares y solo la portada la tenían en color y el exacto. interior en magenta, ¿no? Ujú. Digo, sí, son un solo color. O sea, realmente era eso, atraer, pero del interior no era también, te digo que de una sola tinta, como le llaman, precisamente para que no fuera tan costoso. Está Ya costoso. después, algunos sí, me parece que el libro vaquero siempre fue a color. Y los Ujú. demás sí había los de unas revistas de la revista policíaca, que era muy buena, también era de detectives y te iba, o sea, era a lo Sherlock Holmes. Muchas de esas se supone que se robaban las historias de los cuentos reales de
estos grandes maestros y los plasmaban ahí. Entonces, pues sí, los ilustradores hacían su trabajo muy bien hecho y pues ya nada más escribían ahí un poco, pero sí, yo no sé si todo el interior era en color o solo la portada. Pues las revistas que están digitalizadas están, las de inicio Sí. están como en sepia. Y ya las otras, con el tiempo que se fueron como sofisticando y trataron de hacer como tomos, ahí sí venían a color. Por eso, Sí, entonces, esa era que sí, sí eran las portadas solo en color y lo demás en sí, sepia para sí. ahorrar, obviamente, ¿no? Ajá, así es. Si tú Ok. ves, mira, en estas portadas está el rojo otra vez y hay como un hombre poderoso, pero es indio. Si tú le ves, es un indio americano. Un ¿Ves? piel roja. Exactamente. Y en el lado derecho vemos allí pues ya vampiros, ya empieza toda esta simbología de la parte de los vampiros y obviamente con maestros como el señor Stoker pues tenían de dónde agarrarse pues para hacer todo este tipo de historias. Evidentemente pues eran adaptadas, ¿no? Bueno, si tú, acá tenemos otra portada. Los Si tú, zombies. ajá, ahí ya tenemos zombies, tenemos como extraterrestres, criaturas súper extrañas, donde agarraron Ujú. acá a este señor y está la chica exuberante ahí entaconada con el vestido rojo y las boobies a medio salir, corriendo en medio de la noche. Recuerda que todas estas ilustraciones eran a mano, no como ahora que son digitalizadas, Claro. sino todo esto era mucho tiempo tratando de hacerlo. Por eso se ven las imágenes sin, o sea, demasiado lineales, ¿sí? Sin mucho Ujú. movimiento, sino muy lineales. En el lado derecho, ¿qué encontramos ahí? Encontramos una mujer que está presa, está amarrada, como por Sí, unos encadenada. entes. Ajá. Y también hay la pose de la mujer, ¿no? Así, ¿no? Toda Sí. mega sexy en esa situación. Bien Pero maquillada, sí, voluptuosa como debe de ser, sí, con los super brazos, creo que la hicieron muy musculosa. pero ¿qué tal la cinturita? Una micro cinturita, Sí, caderas grandes, piernas bien torneadas sí, no, y una rubia. locura. Exactamente. La otra más latina, ¿no? Y esta más rubia. Pero si tú ves las imágenes bastante, no están muy definidas. Sugestivas. Por acá Ah, vamos a ver a Don Conan, del que tú estás el, hablando. Robert E. Howard. Howard, claro. Ujú. Ahí Ahí, está la imagen de Robert E. Howard, el exactamente, creador de Conan. exactamente. Aquí tenemos al Conan real, que era más del estilo vikingo, y la mujer también súper atlética. Aquí lo que pretendían los escritores era poder acercar al hombre como a su alter ego, ¿no? Aquel que era indestructible, porque estaban en medio de la depresión en los Estados Unidos y dijeron, no, Claro. tenemos que hacer que el hombre se identifique con alguien poderoso, con alguien líder, con alguien que arrase con todo el mundo. Y por eso Conan estaba ahí, ¿sí? Como este hombre macho que todo lo podía y súper musculoso. Al lado derecho encontramos otra historia de Robert Howard. Eh, esto parece como esta de Indiana Jones, Cazadores del Arca. Casi, casi. Exactamente, está un hombre ahí, también está la muerte, está como pues toda la Pero parte de... ya ahí vemos que aparece el nombre de Lovecraft, ¿no? Ajá, Hoffman, y Hoffman, Price, John Russell Fear. Ok, pues sí,
Imagínate, este que dice diciembre, pero no dice el año. El año no nos dice. Ese no Y aquí dice vimos el que sí año. eran historias completas hasta arriba, dice que Ajá. las War Eh, Files. Y y estas si, y costaban si, 25 centavos de dólar. si tú ves cómo Un están penny. numeradas, están por mes, entonces la idea es que la gente las fuera como coleccionando, guardando. Claro. Estas son las últimas dos que tengo. Hay miles de portadas. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, se esta, dice que en los grandes momentos se llegaba a hacer un tiraje de hasta 1 millón de ejemplares, ¿no? Entonces, era enorme. era mucho pueblo. Si tú ves al lado izquierdo, están ahí como unos aliens, todos extraños, amarillos, el rojo en el título que no puede faltar, y abajo está Don Lovecraft. Claro. Ahí está, ahí está que él fue el que lo escribió. Así que Halloween en el sí. suburbio. Ajá. Y al lado izquierdo tenemos para las mujeres que querían comprar, porque aunque este era un, un público masculino en general que los compraba, cuando hacían estas portadas de los hombres sexy, porque el hombre está ahí sexy, con su camisa pues rota, los super brazos, el super pecho, ojos claros, cabello perfecto. Ujú. eh, Esto era para que el hombre se sintiera identificado, ¿no? Quiero ser como él. Claro. Entonces, quiere ser como el héroe. Y allá atrás vemos pues los indígenas, entonces es como una especie de Indiana Jones, el que va a buscar a el aventurero, el de que toma riesgos. Entonces, todo esto era más bien para que el hombre se sintiera un poco más cercano a lo que yo te decía de su alter ego, ¿no? Pues sí, Al porque héroe. estaban dirigidas a hombres Ajá. heterosexuales, de ahí pues el atractivo de las mujeres, los guapos, elegantes de los hombres, precisamente para crearse esa ilusión de llegar a ser, o los niños, ¿no? De llegar a ser como él, llegar a ser como el superhéroe de ellos mismos. Mira, si tú ves esta portada, dice que está impreso en Canadá, que costaba 10 centavos, y esta revista de Doc Savage, que era la historia pues de este hombre, fue publicada en 1933. Ujú. Y pues todo también el rojo y todo lo que tiene que ver con la parte de ilustración, bastante, diría yo, rústica, pero pues hacían lo que podían. Esto es lo que tengo o lo que tenía para compartir. Hay muchas cosas que podemos compartir adicional. La idea es poder en otro momento seguir hablando de este tema tan interesante, porque sé que hay Ajá. mucho hilo que cortar o mucha tela que cortar. Sí, porque de ahí vienen saliendo los primeros superhéroes, ¿no? De ahí Sí, claro. vimos ahí algunos superhéroes por ahí en las portadas, que estaba el Phantom, ¿no? El fantasma, y había una mujer que se llamaba Domino Lady, que era una femme fatal de nombre Helen, que ella, una mujer súper guapa, atractiva, pues también era a los Robin Hood. Ella, pues aprovechando su gran atractivo, hacía esta parte, ¿no? De seducir a los hombres y de quitarles el dinero a los ricos para dárselos a los pobres. Este, por ahí aparecía también uno que se llama Spider, Spider, era conocido como la araña, también era un, Ujú. un millonario que limpiaba la ciudad, ¿no? Con su novia, está de Shadow. Entonces hay varios que antes de Superman y de muchos otros aparecen, ¿no? Aquí fíjate que por ahí de los principios de los 2000
hubo un proyecto muy interesante acerca de esta famosa revista aquí en México del libro vaquero. Se le ocurrió a alguien decir, vamos a hacer el libro vaquero, pero con grandes escritores. Entonces el proyecto ya estaba, o sea, se invitó a muchos escritores mexicanos ya de renombre, a que escribieran y se lanzó el primer proyecto, entonces pues era bastante bueno. Aquí un bestseller se supone que tiene una venta de 5,000 libros y ya eso eres un bestseller, ¿no? Porque realmente no se lee tanto, ¿no? Pero un libro vaquero tenía un tiraje como de 200,000 ejemplares en todo el país. El chiste es que se hizo esta propuesta y se aceptó el primer número. Lo hizo Jordi Soler, un escritor del cual me gusta mucho porque es muy apegado al rock y ha escrito libros de rock y me gustan mucho. Sacó Sí, el primer tiraje y el siguiente, al siguiente escritor que le tocaba en ese inter falleció, en el inter en que salió la primera publicación y se vino atrás el proyecto. Y yo dije, yo voy a comprar todos los del libro vaquero escritos por grandes plumas, ¿no? Es más, o claro. sea, para que veas, creo que habían pensado hasta invitar a García Márquez a que escribiera un cuento, ¿no? O sea, y con toda la ilustración así. Entonces, era un proyecto muy padre. Ojalá y lo retomen un día y lo hagan con los escritores que todavía están aquí. Pero pues bueno, estuvo muy, muy bien, Erika, esta muestra. No, gracias, gracias a ti. Igual este tema es un tema que tiene mucho, mucho que investigar, mucho que conocer, mucho que valorar. Para la próxima podemos hablar de los ilustradores, de cómo hacían su trabajo, también de los escritores, cómo las mujeres van incursionando. Y la idea es llegar a hacer un trayecto y llegar a lo que hoy conocemos como el cómic, el anime, cómo se fue desarrollando en distintas partes del mundo, los continentes, y, y ver cómo fue la inclusión de las personas de afrodescendientes, asiáticos, bueno, un mundo de cosas que afectan a nivel social también y que esta literatura graficada también tuvo mucho que ver en cómo fue la influencia social, económica y política de la literatura. Claro que sí. Pues yo quería comentar solamente que para mí tuvo una gran influencia. Yo cuando tenía los, los 7, 8 años ya leía algunos cómics como Calimán y más grande leí esos libros de libro policíaco y algunos así que me empezaron a llamar la atención. Entonces, con el tiempo, pues, o sea, en una sentada leías una revista, te quedabas con ganas de más, ¿no? Entonces, por eso empecé a buscar libros y Claro. fue una gran introducción al mundo de la literatura. Pues bueno, pues gracias, Erika. ¿Quieres despedirte? Muchas gracias a ti por la invitación. Los espero en Epitafio Literario, en Facebook y en Instagram. Claro que sí. Pues esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que disfruten los demás. Ahí después les comentas a quienes te dejaron algunos comentarios. Pues gracias a quienes nos vean en diferido. Gracias a quienes nos están viendo, a Seda y a Gustavo. Buenas lunas, que descansen y adiós.